estamos en Entre Ellas y esta vez tenemos el honor de tener acá en nuestro programa a la periodista comunicadora Domi García Saleta, quien viene a hablarnos de su trayectoria y de su labor incansable en la comunicación aquí en República Dominicana. Bienvenida, Domi. Un placer estar con ustedes, muchas gracias. Y te faltó mencionar, pionera de la televisión en vivo. Ah, pero es que de eso tenemos así que es. hablar tenemos que hablar mucho de eso. Así Cuéntanos es. al respecto, por favor, Tú Domi. sabes porque que Domi me comentaba fuera de cámara cómo ella se inició incluso sin saber que quería estudiar periodismo, realizando pues era una lectura que hacía El editorial. El editorial. De un programa de política de Reformismo en Marcha, un programa de Balaguer. Tenía yo 15 años. Y yo no sabía que iba a estudiar periodismo, ya yo leía el editorial de ese programa, que era en Radio Pueblo. Pero mira, aquí veo muchos camarógrafos que han sido míos. Mira, este fue mi camarógrafo y Darío también fue mi camarógrafo. Con él cubrí los funerales de Peña Gómez, Juan Bosch, Joaquín Balaguer. Ese fue mi camarógrafo. En vivo, Ay, con qué unidad bueno. móvil, cuando aquí en este país ningún canal tenía una unidad móvil, nosotros lo teníamos en el 37. Domi, ¿en qué momento te diste cuenta que tenías esa pasión? Tú dices, pero definitivamente me gusta leer estos editoriales, me he inclinado mucho por esta área, voy a estudiar periodismo. Mira, yo no me acuerdo. Yo sé que la primera carrera que se me ocurrió fue periodismo, pero siendo jovencita a los 15 años, después a los 16, yo trabajaba en un programa infantil en Radio Continental. Yo creo Y que me todos llevaba mi empezamos con mamá. esos programas infantiles. Y me llevaba mi mamá todos los días. No todas. Y yo no pensaba en el periodismo realmente en aquella época, no. Pero Después, te gustaba cuando la cumplí locución. 18, sí. Cuando cumplí 18, entonces sí decidí estudiar periodismo, lo estudié en la UAS. Y soy técnica en periodismo televisivo de Infotet, estudié en Colombia también, Colombia tiene la primera facultad de televisión de América Latina, en la Universidad Javeriana, ahí estudié un año, televisión también, ya jovencita, y después me inicié en el Canal 13, en el 92. Pero ¿por qué te fuiste por ahí, Domi? Yo no sé, O sea, realmente porque no. es Tú sabes, difícil, la noticia en vivo que tú presentabas era difícil en ese momento, porque conlleva una serie de peligros. El periodista que está ahí Sí. donde está sucediendo todo, está sí, expuesto. así es. No, y mi vida ha estado en peligro muchas veces. ¿Y esos hechos marcaron que tú te decidieras o hay un sentimiento No, yo pienso que tuyo, yo nací periodista, pero con relación a la definitivamente. política, Sí. que me llama mucho la bueno. atención porque hay una conciencia social en ti muy marcada? ¿Eso sí. influyó No, en yo tu no te labor? puedo decir que influyó, pero sí, como me inicié en la política, quizás ese fue mi trabajo y me fui acomodando a eso, pero realmente me gusta hablar de política y cubrir actividades políticas, a mí me fascina. Y yo comencé en el 92, te decía, cuando llegó aquí el Papa Juan Pablo II, para la conmemoración del faro, la inauguración del faro a Colón. Sí. Y en esa época también fue el asalto al Banco del Progreso. Trabajábamos con Betacam, Wow. que los muchachos saben, y que esa cámara grandota, Sí. que tenía una casetera y que tenía que manejar un camarógrafo y un ayudante. Y entonces nosotros hacíamos unos simulacros de boletines en vivo. Eso fue en el asalto al Banco del Progreso, con Napoleón de la Cruz, ustedes saben quién es. Claro. Y entonces hacíamos un simulacro de en vivo, lo grabábamos, entonces un motorista llevaba ese cassette al canal y ahí se editaba y eso era en vivo, ¿no? En vivo, entre comillas. Era todo una odisea realizar eso. Así es. Pero luego entonces ya pasaste a lo que era con la unidad móvil y transmitías directamente Así es. el hecho. Ese asalto al Banco del Progreso fue una de las cosas más aparatosas Así que habíamos es. visto aquí en la Así República es, Dominicana. así es. Era el señor aquel con la careta, yo El recuerdo. médico. El médico. Para mí fue muy El médico. traumático. Nosotros, bueno, te dije que eran dos motoristas llevando el video mío y Napoleón, transmitiendo supuestamente en vivo. Y acuérdate que el país se paralizó con Sí. con eso que estaba pasando, una supuesta cobertura, porque era grabada, ningún canal tenía cómo hacer esas transmisiones en vivo, era todo ¿Cuál grabado. era el rango de diferencia en el tiempo que había? Oh, Desde que ustedes imagínate- grababan hasta que se transmitía en Imagínate vivo. muchísimo tiempo Claro porque que- se editaba. Exacto. Se llevaba el canal se editaba. Pero mira, el señor Fernando Jabún, ustedes saben quién es, Claro. que es el que dirige el canal SIN, que fue jefe de Darío y mío muchísimos años, definitivamente fue el hombre que trajo al país la revolución del periodismo moderno. Él es sin duda el que cambió la televisión en el país, porque cuando estábamos juntos, cuando él llega a CDN,
ya yo estaba. Y en ese momento, te estoy hablando de 2000 algo, ¿no? Hacíamos transmisiones también con un motorista. Y él dijo, no, yo voy a comprar una móvil. Y recuerdo que era el juicio de Jenna Jaibar, aquel acontecimiento, aquel crimen que todos los dominicanos hemos vivido de cerca y que hemos lamentado profundamente como si fuera un familiar de nosotros. Hasta la fecha. Era ese juicio. Y un día Hasbun me dice a mí, él acaba de llegar al canal, me dice, mira, ¿tú te atreves a transmitir en vivo? Digo yo, pero claro, pero yo por dentro, ay mi madre, ¿qué es esto? Y ahí comencé a transmitir en vivo con la unidad móvil. Un juicio, tú sabes que es muy difícil un juicio, hay muchas palabras y muchas cosas que tú tienes que tener mucho cuidado porque puedes incluso hasta cambiar una sentencia, o sea, hay que tener mucho cuidado. Y yo transmití 21 días ese juicio, en vivo, a las 2 de la mañana, estaban transmitiendo en vivo. Ese fue el gran cambio, yo creo, de la televisión en el país. Sí, luego de eso existieron muchas coberturas porque lo veíamos incluso a nivel internacional. Cuando murió Lady Di, todo el proceso funeral y todo eso se vio, cómo se transmitía en vivo, pero nosotros no teníamos aquí pues esa experiencia, como bien tú mencionas. Sí. Sin embargo, has ido pasando a diferentes etapas, has tenido tus propios proyectos y ahora eres directora de noticias. Ajá, del Canal 13 de Unitelecom, ahí produzco las noticias, hacemos boletines todos los días y hacemos un resumen de noticias los fines de semana. Yo lo produzco y también hago reporterismo todavía, no me he quitado eso porque eso es mi gran pasión. Esa es tu pasión. Eso te iba a decir. En el lugar de los hechos. Así mismo. ¿Cómo siendo pionera, entiendes tú que ha cambiado desde que empezaste a reportar desde el lugar de los hechos hasta ahora y cómo lo hacen los demás comunicadores? Muchísimo, ha cambiado muchísimo. Hay muy buenas reporteras, excelentes, pero hay muchas también que hoy en día yo creo que le falta a la televisión un poco más de madurez y de profesionalismo y esa gotica de que por ejemplo las noticias, no me refiero a programas de arte, de entretenimiento, claro. Noticias, a veces ve una reportera con un escote, ve una reportera con unos aretes grandes, o sea, no es con una dicción terrible. Y con con una dicción que y el canta que yo lo veo, yo tengo que cambiar, digo, yo no te vergüenza ajena. Sí. Claro. No, sí, pero hay excelentes reporteras que todavía mantienen esa ética y esa profesionalidad que hay que destacar. Es que tenemos que divorciar eso, perdón, Carol, tenemos que saber divorciar y diferenciar el tipo de trabajo que tú estás realizando. Situarlo. Cuando hablamos de noticias, estamos hablando de que tú debes transmitir la seriedad de los acontecimientos. La ética. Entonces, una persona que tenga algo llamativo en ella pierde totalmente la atención del televidente. Así es. Pero ¿cómo tú vas a dar una noticia, por ejemplo, la muerte de alguien importante en el país? No puedo ir, por ejemplo, yo el día de hoy con el vestido que tengo puesto, o sea, todo tiene como un lugar. Exactamente. Y yo, tal como he mencionado, he visto en distintos noticieros del país cómo los reporteros son, no todos, porque hay muy buenos, pero hay otros que no están preparados para hacerlo. ¿A qué se debe esto? Mira, ahora mismo hay mucho en llave. Antes no, antes tú entrabas a un medio porque tú tenías talento. La capacidad. Pero ahora eres amiga de fulano o eres la novia de fulano, lamentablemente, es una realidad. Pero sigue siendo SIN la gran escuela, sigue siendo SIN el gran ejemplo. De lo moderno a la vanguardista siempre paso a paso sigue siendo SIN, eso no hay duda. Porque Fernando Hasbun es un hombre muy inteligente y ha estado pendiente de todo lo que avanza y cómo avanza el periodismo. Y yo creo que la gran referencia la tenemos en SIN. Pero tú sabes que, Domi, pensando en la reflexión que hiciste, yo entiendo que no importa cómo tú llegues, si tú tienes ese sueño, tú tienes que adecuarte a él y permitirte crecer. Pero hay muy poca profesionalidad. Entonces es quizás eso lo que hay muchas personas que no estudian la carrera y no necesariamente pertenecen a determinada área. Sí. Yo dirigí un tiempo el Canal 33. Como subdirectora. Y me llegaban muchas pasantes. Y las pasantes de las universidades privadas, yo no las mandaba a una huelga, a un accidente, y no volvían nunca Para más. que cogieran su luchita. Y no volvían nunca más. Entonces, iban unos zapatos altos, y dice, pero amor, pero eso no es para salir de acá, y eso no es para reportería. Claro. Tú no puedes salir a reportería con un zapato alto y tienes que correr, si hay un fuego, si hay un tiroteo, o sea, como tú corres.
Y sin embargo, las únicas pasantes que realmente se quedaban, terminaban su pasantía y lo hacían bien, Las de la UAS. la UAS. Domi, esto así, ¿cuál debe ser el perfil del comunicador actual, sobre todo el comunicador responsable? ¿Cuál debe ser el paradigma? Mira, de yo esa pienso que comunicación? definitivamente ser el hilo de lo que pasa, el redactor, el orador, porque muchos periodistas nos metemos en la noticia y nos hacemos parte de la noticia. Nosotros no podemos ser parte de la noticia. Tenemos que decirle a la gente lo que está pasando y lo que dijo el entrevistado. Nunca hablar por él o Expresar tu punto de inmiscuirnos vista. en ese problema. Claro. Es simplemente narrar lo que está pasando. O De ahí no escribir- puede o pasar. escribirlo de forma subjetiva. Narrar o escribirlo, como lo que está pasando. No nosotros, yo, él, no. No, y debemos de hacer también una diferenciación. Existen periodistas que son muy buenos escribiendo, o sea, pueden perfectamente Exactamente. ser los reporteros de un diario, Exactamente. pero reportar frente a la televisión y ser ese narrador, no Sí. todo el mundo tiene la preparación Sí. ni la O no le capacidad gusta, para simplemente. poder realizarlo. Sí, Porque eso es así. hay muchas personas que no le gusta. O sea, tienen la capacidad, pero no les gusta hacerlo Sí, frente a cámara. sí, también pasa. Hay Exacto. muchas locutoras que se dedican, que fueron primero reporteras y no les gustó o no pudieron y se dedicaron entonces a la locución. de Yumilka noticias. dice que estas comunicadoras deben pues pensar en crecer en el área, como vemos, pero si ahora mismo llegan dos personas, dos jóvenes, se fijan más en lo físico Ahora que sí. en la preparación. Ahora sí. Antes no. Dice, yo no voy a meter esa feita aquí. Sí, es correcto. Aunque esté más es preparada correcto. en el área. Inclusive también morenita y sí O hay eso- mucha discriminación. O eso no vende, sí. porque Exacto, eso no vende. Eso Sí. es lo que prima. O sea, eso no vende. Yo no voy a tener gente mirando la televisión y por tanto tampoco voy a tener anunciantes, porque de eso depende que crezca. Bueno, es parte del mediatismo, Pero tú sabes ¿no? que Claro. en los noticieros no pasa mucho eso. Lo que sí pasa es el enllavismo de que a fulana llevó fulano, hay que ponerla, pero en lo que se ve mucho lo que ustedes plantean es en los programas que tienen que ver con espectáculos, Sí, con con, espectáculos. con sociales. Sí, ahí sí. Pero es el mismo público también demanda este perfil. Porque En esa área sí. sí, cuando vemos una mujer que quizás no tiene los atributos que nosotros entendemos que debe tener una mujer que trabaja en televisión, la criticamos. Sí, es Decimos, así. pero como que ella no encaja en ese Es programa. O debería trabajar en radio, dice Sí, la gente. sí. No Claro. frente a las cámaras. Sí, pero yo pienso también que necesariamente lo que tú tienes que tener como base para trabajar en televisión es tu desenvolvimiento y tu fluidez. Y por supuesto, saber lo que estás hablando, Claro. ¿no? Y además, hoy en día, cualquiera se bien arreglada, ¿no? No, y además hay Y que no hay que decir tener algo. tampoco en noticias Se está todas estas tratando- cosas se que, está que tratando- usamos las mujeres, ¿no? Claro, y se está tratando de romper esos moldes también. No solamente aquí todavía nos queda muchísimo camino, pero incluso internacionalmente estamos viendo mujeres que normalmente no se utilizaban para televisión y ya tienen sus propios programas. Y ya son mujeres de color, mujeres Sí. con una figura que no es precisamente el estándar que se busca y sin embargo están haciendo un excelente trabajo porque Sí. hay que entender que las personas que trabajamos en los medios somos lo que los demás están viendo para imitar. Mujeres y con tenemos piercing, una gran con cabello cantidad de gente verde. que es la Sí. normal. Mujeres Pero con ¿sabes qué? piercing. Y se busca identificarse. Claro, el cabello verde. No, cada por quien se ejemplo. identifica con Es un perfil. verdad. Pero tú no puedes Claro. hacer noticias con el cabello verde. No. Pero claro. sabes que en Estados Unidos, por ejemplo, las mujeres más importantes en la televisión, las reporteras, son mujeres adultas. Sí. Marilena Salinas, Sí, Sí. exacto. Cristina Londoño. Aquí entonces las mujeres en televisión, en noticias, después de cierta edad tú la ves un poco rezagadas, como que no quieren estar en televisión o no las dejan estar en televisión. En Estados Unidos es lo contrario. Todo lo contrario, No, porque y les lo da que Tiene que peso. ver Lo esto menciona con el Denise. manejo que se le dé a la noticia, y disculpa, ¿Cómo? tiene que ver esto con el manejo que se le dé a la noticia, tanto allá como acá. Quizás no... O sea, lo de la edad. Sí, la seriedad que se le dé, la responsabilidad que tenga Yo no sé, pero sí el aquí, medio, aquí hay sobre mucha todo. gente muy jovencita y a veces están aprendiendo haciendo el trabajo. Incluso como Claro. Que no debe comentaristas. ser. Claro. Que Es es la algo credibilidad. delicado. Lo que pasa Sí. es que la credibilidad que tiene, por ejemplo, María Elena Salinas, no es la misma de una muchacha que acaba de comenzar. Naturalmente. Esta mujer tiene una trayectoria que se valora. Naturalmente. ¿me entiendes? Exactamente. Pero Denise mencionó el tema del cantado.
el cantadito que tienen los Que lo reporteros. sufro mucho. Eso es algo que te dicen, mira, tú lo tienes que hacer de No, X forma. eso es no. ¿Y Debemos por qué de variar ocurre? esto, porque estamos cansados de reportó fulanito de tal. ¿Por qué ocurre eso? Quiero aprovechar. Eso es imitándolo a los extranjeros. Porque es desagradable. Sí, pero tú, vuelvo y repito, en SN hay mucho seguimiento a los reporteros. Incluso tú a veces sales con una ropa, una camisa que no es jabón. ¡Hey, fulana, qué pasó! Está pendiente de ti. Ese cantadito tú no ves en SN. Desde Qué el bien. lugar de los hechos, Entonces, fulano de Quiero tal. aprovechar No. para preguntarte, tú eres directora de noticias del Canal 3 Así de es. Win Telecom. ¿Cuáles son los desafíos que tú ves en el área de la noticia, de la comunicación de la noticia, sobre todo del reportaje en vivo? No, si tú supieras que no, que en este país se respeta mucho eso. Tú llegas a una actividad, no importa que esté el presidente, no importa que esté, y te dan esa facilidad de tú movilizarte con tu cámara, con tu equipo. Estamos en vivo. Incluso, tú hasta le puedes decir a cualquiera, yo estaba en una rueda de prensa del COE, y está todos los periodistas ahí sentados, y ellos esperan, no, dame un segundito que voy en vivo, y todo un silencio te espera. O sea, no, aquí hay mucho respeto en ese sentido. Gracias a Dios Sí. hemos ido avanzando. Domi, fue realmente un placer para nosotras poder conversar contigo y aprovechar todas esas anécdotas y esa experiencia. y Aprender. Y espero que la trayectoria, claro que absorban sí. también los dueños de aquellos noticiarios, de aquellos canales, que vayan, claro que sí, que vayan para que tengamos mejores reporteros, mejores periodistas y comunicadores en sentido general. Claro, es. claro que sí. Gracias, Un Domi, placer, por tu presencia chicas. acá. Ha sido de pura enseñanza para nosotros. Un placer. Bueno, nosotros tenemos que ir a una pequeña pausa. Claro. Cuando regresemos tenemos más invitados especiales y un tema que usted no se debe perder porque Denise está con el síndrome El del síndrome lunes. del lunes. Y ¿verdad? tenemos que hablar de eso. Hasta se me había olvidado, pero ya me acordé. te Sigo Por, con el emocionaste síndrome. hablando por lo con buena de la Domi, entrevista. claro. Por lo buena de la entrevista. Ya, Vamos a una ya pausa. volví con el síndrome.